Bueno, pues este que estáis viendo es uno de los primeros diamantes mandarines. Han saltado del nido en un nido de 3 pichones que han vuelto a criar después de estar 4 meses con los nidos completamente abandonados. Pues bueno, ellos solo se regulan y ahora han empezado a criar. Aprovechando que han saltado del nido y que los podemos ver, ahora vamos a intentar enfocar a algunos de los otros pájaros de la voladera, pues vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con ellos, o por lo menos yo lo relaciono mucho con ellos, que es el tema de la ansiedad o la precipitación que muchas veces vivimos los criadores en muchos momentos y que desde luego nunca es recomendable, pero sobre todo cuando somos jóvenes, luego poco a poco nos vamos amansando, pero hay muchos de estos momentos que los vivimos continuamente y que son casi inevitables. Bueno, ya que hablamos de periodos de ansiedad o periodos de, por así decirlo, de precipitación del criador, pues uno de los periodos más típicos es la cría. En la cría lo más normal o la situación de ansiedad más normal del criador es que queramos empezar a criar con mucha prisa muy pronto antes de que nuestros pájaros estén preparados y antes de que las condiciones de nuestro criadero nos lo permitan muchas veces. Ya hemos hablado de que artificialmente se pueden adaptar mucho las condiciones para empezar a criar antes y tal, pero es natural de todo criador y sobre todo nos pasa cuando somos novatos que, pues cuando vemos ya compañeros que en las redes sociales están poniendo pájaros que están sacando, nidadas y demás, pues bueno, nos entra un poco la precipitación cuando a veces por las circunstancias de nuestros pájaros, de nuestro criadero, pues lo que tenemos que hacer es ir con calma, preparándolos con calma y cuando estén realmente preparados ponernos a criar. Muchas veces ahí las prisas o intentar adelantar es todo lo contrario, nos retrasamos y al final hacemos una cría mala. ¿En qué sentido, por ejemplo, me han servido a mí ahí los diamantes mandarines, que es el ejemplo que quería traer? Pues, por ejemplo, al ser un pájaro que se permite criar todo el año, yo en concreto, aquí en el voladero sí que lo bueno que tienen en cierta manera es que aunque tengo los nidos siempre disponibles para que puedan, digamos, meterse a dormir y demás, sí que es cierto que hay determinados periodos donde prácticamente se les para la cría y otros que no. En invierno puro y duro es muy raro que se pongan a hacer alguna nidada y luego, por ejemplo, en verano tampoco he tenido. Esto, por ejemplo, esta nidada es la última que hemos tenido ahora, pero llevaban prácticamente 3 meses sin ponerse a criar. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera se controlan, pero sí que es cierto que con este tipo de pájaros podemos criar prácticamente todo el año. Esto de criar o tener pájaros que crían en otra época diferente a la tradicional de los canarios, que es la primavera, pues nos permite a los criadores muchas veces controlar un poco el impulso a ansiedad de ponernos a criar rápido cuando tenemos la oportunidad de criar en otra época con otros pájaros. Y también tiene el lado bueno porque es cierto que según la época hay muchos aviarios que, de canarios que en el periodo principal de cría, en el periodo de primavera, pues a lo mejor por temas laborales o por otros asuntos no tienen tanto tiempo disponible y de esta manera te permite disfrutar también de la cría en otros periodos a lo mejor que tengas más tiempo. Más situaciones relacionadas sobre todo con la cría es esto. Y sobre todo el problema de precipitarse en empezar la cría pronto, de que muchas veces nos cuesta distinguir entre que los pájaros estén encelados o estén preparados, que es una de las cosas más comunes. A mí siempre me han contado los compañeros más veteranos el mismo ejemplo, es decir, un adolescente físicamente puede estar preparado para tener hijos, bueno, puede estar en celo, por así decirlo, pero no reúne una serie de condiciones para poder criar y poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? En este caso, pues no tiene ingresos o tiene más dificultades para cuidarse a sí mismo como para encima tener cuidado a los hijos. Pues un poco de ejemplos también con los canarios. Muchas veces los pájaros llegan encelados de los concursos, nos queremos precipitar en ponerlos a criar, pues bueno, si no están realmente preparados para la cría, todo lo que adelantemos al final luego conlleva también un retraso. Si la ansiedad por empezar a criar es seguramente la situación donde más tendamos los criadores a precipitarnos, sobre todo cuando somos novatos, ahora que estamos en pleno periodo de concurso y para todos los criadores que concursen y que se dedican a la ornitología deportiva, nos vamos a encontrar un montón de situaciones donde la precipitación nos puede jugar una mala pasada. Por ejemplo, a la hora de planificar los concursos, yo siempre digo que el criador lo que tiene que hacer es planificar claramente los concursos a los que va a participar, teniendo en cuenta la calidad de sus pájaros, pero teniendo en cuenta cuándo van a llegar esos pájaros a pleno esplendor. Un criador cuando lleva varios años, sobre todo si está trabajando la misma variedad de pájaros, se da cuenta de que sus pájaros tienen, o la mayoría de ellos, o cada pájaro en concreto, tiene un momento al año, un momento en ese periodo, donde va a estar en su esplendor. Sea bueno o sea un pájaro malo, pero donde va a estar en su pleno apogeo. Y luego el pájaro, lógicamente, decae en su calidad, porque pierde lustre y demás. Lo que sería ideal es que hiciéramos coincidir ese pleno periodo de apogeo con el concurso
al que vamos a participar. Con lo cual muchas veces lo que tenemos que cambiar un poco la idea y en vez de preparar los pájaros al concurso concreto, tenemos que preparar el concurso concreto al pájaro. Es decir, saber qué tipo, teniendo en cuenta la calidad o el nivel que tenga ese concurso, saber qué pájaros, aunque sean de calidad, están en pleno momento, por así decirlo, en ese concurso y cuáles todavía le falta un poquito para ello o cuáles ya se ha pasado el tiempo. Lo digo muchas veces porque tendemos a precipitarnos y sobre todo con los primeros concursos de llevar pájaros que no están del todo preparados, que lo que nos puede llevar primero a que no alcance la suficientemente puntuación, a lo mejor como para ganar ese pájaro, aunque sea un pájaro de calidad, porque su momento de esplendor lo vaya a tener después. Y también que tenemos que entender que los pájaros tienen un límite de concurso, es decir, es muy raro que un pájaro que lo hemos llevado a muchos concursos al final tenga un plumaje tan adecuado. Los concursos al fin de cuentas desgastan, sobre todo concursos que son de una semana, el transporte y demás, pues todo eso lo nota. Con lo cual es muy fácil que pájaros que prometen o que dentro de un tiempo van a tener una calidad muy óptima, los quememos demasiado pronto en algunos concursos tempraneros. Y eso creo que es bueno que el criador entienda, los criadores veteranos desde luego que lo saben, el criador entienda que puedes llegar bien a un concurso o no, y hay que adaptarse a ello. Y si tienes pájaros para ese concurso, en ese momento en concreto, pues los llevas, sobre todo con los concursos más tempraneros. Yo en mi caso, por ejemplo, los concursos de octubre nunca he llegado demasiado bien a esos concursos. Siempre he tenido costumbre de participar en algunos concursos de la zona en octubre, pero nunca llevaba todos los pájaros que quería llevar y muchos los tenía que esperar pues a concursos ya en noviembre. Pero eso sí que es cierto que lo tiene que ver en criador. Otro tema es que, como es lógico, si participamos en campeonatos importantes como son nacionales, como son mundiales, sobre todo los mundiales que tienden a ser tarde, ahí el pájaro hay que adaptarlo, hay que mantener o intentar alargar ese periodo de calidad de su presencia, por así decirlo, para que llegue en perfectas condiciones al concurso mundial, porque tenemos en cuenta que en el mundial ya hay muchos pájaros que están muy encelados, hay muchos pájaros que están criando y hay muchos pájaros que se pasan. Pero sobre todo intentar evitar eso de quemar a un pájaro de calidad demasiado pronto, cuando a lo mejor un concurso trascendental o más importante lo va a tener después. Y eso es una precipitación muy frecuente, ¿no? Y sobre todo lo veo es algo muy normal verlo en criadores de timbrado o de pájaros de canto en general. Ya sabéis que el mundo de los pájaros de canto aparenta ser un poquito más hermético que el de los pájaros de color, porque a fin de cuentas los pájaros de color o de postura, los canarios, los podemos ver en una exposición, podemos evaluar, hablamos mucho con el criador y tal, pero los pájaros de canto como que van un poquito aparte, como que es un poco su mundo, pero precisamente estos criadores de canto saben muy bien lo que es, digamos, criar a fuego lento o trabajar a fuego lento según los pájaros que tengan su aviario, ¿no? Y para que, bueno, ya sabéis, para que acabe cerrando el canto, para que el pájaro llegue en condiciones, y muchas veces esto significa dejar de lado algunos concursos tempraneros porque no llega y esperar al concurso donde el pájaro esté en el momento ideal. Sobre todo, la idea es esa, de que en el momento de apogeo de ese pájaro, sea mejor o peor, pero en el momento que sabes que ahí va a dar lo máximo de él, pues coincide al concurso donde lo llevemos a participar, que ahí es donde vamos a tener más garantía. Error ese también, error de precipitarnos en el tema de concurso. Bueno, también es muy frecuente los criadores veteranos, y esto hasta cierto punto es normal, que cuando vemos, por ejemplo, en verano un pájaro en la voladera que todavía le falta muda, pero que vemos que va despuntando, que vemos que va teniendo unas características óptimas, pues es normal que lo apartemos. No es que lo empecemos a preparar a concurso, pero que en parte sí, sino que realmente estamos intentando evitar que haya factores de riesgo que se nos pueda descarriar ese pájaro, sobre todo en cuanto a pluma, que mude bien y demás, con lo cual le prestamos un poquito más atención. Esto es natural. Lo que no es del todo adecuado es que nos pongamos a preparar pájaros sin que haya rematado la muda. Hay que esperar siempre que pase ese estrés fisiológico para que el pájaro poco a poco, digamos, vaya teniendo características y sobre todo que se vaya adaptando a la propia jaula en vez de pasarlo directamente del voladero a la jaula de concurso, que eso muchas veces volvemos a lo mismo. A mí mi padre siempre me ha dicho que es que a la hora de concursar, y para los criadores que concursamos, tenemos que tener que hay criadores que crían muy bien y hay otros criadores que saben concursar muy bien, que son dos artes muy diferentes que tiene que reunir el criador, las dos, es cierto, pero que hay muchos criadores que no reúnen las dos, con lo cual nos encontramos con ese tipo de situaciones. Y da mucha pena cuando ves pájaros de un criador que ha sacado una buena temporada de cría, que tiene calidad, y sin embargo no ha sabido sacarle partido a sus pájaros en los concursos, pues sobre todo por eso, por una mala preparación, por no haberles dado tiempo o por haber quemado un pájaro de calidad demasiado pronto.
Con lo cual son situaciones que nos podemos ir encontrando en el periodo de concurso. Y es un tema también que me interesaba hablar, no tanto hablando de la cría, sino hablar también de cómo, ahora que vienen los concursos, cómo nos podemos también precipitar muchas veces. Y es uno de los artes, como digo, dentro de la canaricultura, dentro de la ornitología. Saber, muy diferente el tema de la cría, y saber preparar los concursos, saber hacer que los pájaros lleguen en su pleno apogeo a los concursos.